Buenos días. Buenos días. ¿Algún semidios olímpico, atlante, ateniense, no sé, un macedonio, tal vez un romano por ahí colado, un espartano? ¿Alguien por ahí? Ahí está el espartano. El espartano. ¿Y el resto? Sí, pues yo viví cerca de Roma. Ok. Le faltan los músculos a él para ser espartano. Y la altura, creo yo. ¿Cuánto medía un espartano aproximadamente o un griego? Pues yo digo que el espartano podría ser más alto que el griego en general porque se fijaba mucho en el guerrero perfecto, pero no sé, yo personalmente de lo que he estudiado es que la gente, si no hace como hasta 2 siglos, es que se volvió más alta, por así decirlo. Por ejemplo, en su tiempo Enrique VIII, que medía 1,80, 1,85, era un gigante. Y ahora 1,80, 1,85 es lo normal en un país europeo. No siempre, pero la gran mayoría alcanza esa estatura. Entonces digo que 1,70 por ahí, tal vez 1,75. Porque uno siempre cuando ve, no sé, alguna representación, alguna escultura griega los ve altísimos, súper perfectos, llenos de músculos. Y uno pensaba que así eran los griegos. Pero no todo el mundo era Adonis. Podían ser más feos que Festo, creo yo. Entonces, cuando estamos intentando estudiar la historia de Grecia, todo gira en torno a un concepto fundamental que es la belleza. ¿Saben cómo se dice belleza en griego? Cosmos. Claro, y ahí viene la palabra cosmético, por ejemplo. O sea, para embellecerse. Todo en Grecia era belleza. Y digamos que esa es la diferencia en el mundo occidental contemporáneo, que ya no quiere tomar belleza sino otras cosas. O sea, reggaetón. Pero para ellos todo gira en torno ahí, a la belleza. Y la belleza como representación máxima del alma, el cuerpo y algo que los condensa a los dos, que sería el espíritu. Y esa es la formación griega. Hoy vamos a aprender un poco de la historia de Grecia, desde la poesía y un poco desde la literatura y la filosofía, y la profesora desde la parte histórica. Nicole, ¿qué se sabe de Grecia? ¿Cuándo inició esa civilización? ¿Después de cuál? O sea, ¿por qué es tan importante para nosotros hablar de Grecia? Bueno, llega gente desde Asia, por ahí en el año 1900 a.C., y se empieza a asentar en diferentes partes de lo que es la península griega, las diferentes islas. Y tenemos que tener en cuenta que obviamente en muchos países el concepto de país, de reino, de imperio no es lo que tenemos nosotros hoy en día, porque podía ser que Atenas era su propio reino y lo llegó a ser, con ciertas ciudades adyacentes que pues eran del reino ateniense, pero Grecia era diferentes ciudades-estado. Ellos no decían yo soy griego, ellos decían yo soy ateniense, yo soy espartaco, yo soy de Delfos, yo soy de tal parte. Nunca van a decir yo soy griego, pero la única, yo digo, una de las pocas veces que se unieron todos fue en contra de los persas. ¿Se acuerdan? La batalla de Maratón, por ejemplo. Sí, era la batalla de Maratón, ¿Maratón? No sé, sí, ¿No? era la batalla. De ahí viene la palabra maratón, supongo. Sí, Maratón. Lo que pasa es que, bueno, los persas iban a invadir y todos se han visto la película 300, así con Gerard Butler, que todos aparecen así. ¡Au! ¡Dale! Eso. Bueno, se supone que 300 espartanos, claro que eso es un poco de propaganda griega, ¿no? Que se volvió un cómic, que se volvió una película, pero bueno, 300 espartanos, que era el guerrero perfecto, bajo el mando del rey Leonidas I, llegan hasta un paso que separaba ciertas ciudades griegas con las otras. Obviamente no eran solo espartanos, también hubo uno que otro guerrero griego de otras partes de Grecia que los ayudaron, y entonces querían decirle al resto de los griegos que pues estaban ahí los persas invadiendo. Entonces mandan a una persona y el tipo hace el recorrido desde allá hasta Atenas a decirles nos están invadiendo, y eso se llama la batalla maratón. Entonces cualquier carrera que uno haga ahora, que uno dice no es que corrí una maratón, es que corrí mucho, hice un esfuerzo muy grande, de ahí viene la expresión, por ejemplo, maratón. Interesante, porque cuando intentamos estudiar, por ejemplo, toda esa tradición que surge en el pueblo griego, nos lleva, por ejemplo, a un punto especial que es la tradición órfica. ¿Se acuerdan de Orfeo y Eurídice, la famosa historia? ¿Quién la recuerda de ustedes? ¿No la recuerdan? ¿No? Dijeron que sí, yo dije Mira, dijeron que sí. Creo que era un músico, ¿no? ¿Músico? Sí,
María la esposa iba al infierno a sacarla y tiene que encantar a Cerbero con su música y el mismo Hades. Entonces, miren que cosa tan interesante, se creó toda una secta, porque era una secta que lo único que hacía era representar una serie de ritos de ese viaje al infierno a rescatar a una persona. De ahí viene la palabra música, por ejemplo. La música. Y uno casi siempre piensa que la música es la, no sé, la guitarra, la percusión, la armonía, la melodía, y la música no es eso. La palabra música exactamente en griego, lo que viene a significar es la forma como los griegos utilizaban esas palabras que ustedes ven por acá, que tienen como espíritus, acentos muy raros, y la forma en la que ellos iban cantando cada palabra. Por ejemplo, ¿se acuerdan que es una palabra aguda? Es la que tiene la fuerza en la última sílaba. Por ejemplo, Canción. otra palabra aguda. Emoción, natación y corrección. Y on. Bueno, entonces para los griegos esa expresión aguda no estaba en la fuerza, sino en la melodía que usted impregnaba al hacer. Quiere decir que en vez de decir natación, ellos afectaban la octava o la cuarta de esa nota para cuadrar la melodía. Las palabras por dentro tenían música. Y no era la música lo que acompañaba, eso fue tiempo después. Lo que hacía realmente estos seguidores de Orfeo, del músico, era jugar con las palabras para que la palabra generara encantamientos. Y por eso es que después toda esa tradición órfica se convierte en tradiciones, por ejemplo, para cantarle a la lluvia para que no salga, cantarle a los dioses para que le salga bien. Todo gira en torno al encantamiento, el encantamiento dado por la palabra. Y eso va a crear más adelante la escuela sofista y obviamente toda esa tradición filosófica en torno al logos o la palabra que ustedes conocen bien. Usted que estudia música, pues, sería capaz de decir canción haciendo que el acento en la O sea melódico más no de intensidad. Canción sería algo así. ¿Se imagina uno hablar siempre así como si estuviera en misa? Así era la lengua griega y esa es la música. La música acompañada por la cítara o la lira o esos instrumentos como que surgieron en Grecia fueron después. La música inicial está en las palabras y por eso es que toda su tradición filosófica surge en las palabras. Entonces si miramos un poco como intentando unir lo que nos dice Nicole y lo que digo yo, Grecia es la unión de fuerza y palabra y ahí surge la identidad de eso que nos marcó en el mundo occidental. Pero la parte de la fuerza era de Esparta. Era más Esparta, pero no necesariamente, porque en todas las polis griegas los hombres tenían que servir cierto tiempo en la milicia, no todos, pero en su gran mayoría, pero en Esparta se iban al extremo en eso. Entonces, ¿cuáles son las ciudades que más se nos vienen a la cabeza si yo les digo antigua Grecia? Atenas, Tebas, Delfos y Ítaca y bueno, Esparta. Entonces yo les quiero hablar de Atenas como del núcleo político y filosófico. Les quiero hablar de Esparta como el músculo de ese país y les quiero hablar como de Delfos como si fuera el centro religioso de ese país. Entonces, Atenas, ¿se acuerdan que les dije que Atenas comenzó siendo un reino? Bueno, como bien lo dice, tenía un rey, tenía sus leyes y lo que pasa es que la gente forma algo, la gente de clase alta forma algo llamado la aristocracia, porque llega un tipo que se llama Draco. ¿Qué significa Draco? En latín, por ejemplo. ¿Puedo creer que no? Expertos en griego y no saben Draco. Draco. Y él le gustan las cosas de caballería medieval y no sabe qué es Draco. Es un Draco. Un dragón. Y el tipo pone unas leyes totalmente severas y hasta el día de hoy utilizamos la palabra dracónico para decirle a alguien que es un déspota o alguien muy estricto pero de una manera horrible. Entonces la gente se cansa de eso y forma la aristocracia. Entonces quitan a este tipo, quitan a los reyes, pues porque se estaban aprovechando mucho y la gente de clase alta es la que empieza a gobernar Grecia. Luego se empieza como a expandir un poquito más y llegamos a lo que nosotros llamamos democracia, que es la democracia para ustedes o lo que nos dicen que es la democracia hoy en día. Es el gobierno del pueblo. Sí, pero en Grecia era muy diferente, en Atenas era muy diferente. Sí, el gobierno del pueblo, pero ¿de quién? De los mayores de edad
que tenían cierto poder socioeconómico, no podían ir a las reuniones que iban ni votar en lo que se decidía para el pueblo ateniense, ni los esclavos, obviamente, ni los menores de edad, ni los extranjeros, ni las mujeres. Entonces, ¿llamaríamos eso realmente una democracia? Pero en ese tiempo sí. De pronto. Bueno, para ellos, sí. Siguiente. Ujú. Ya bien, sí. ¿Ustedes saben de dónde viene el nombre de Atenas? ¿De la diosa? Sí, ¿saben por qué? Bueno, diferentes ciudades por lo general llevan un patrón, como hagan de cuenta en la iglesia católica. Una ciudad, una iglesia puede pertenecerle a un santo o se construye en nombre de un santo. En el caso de Grecia puede pasar con las ciudades, como obviamente en Atenas. ¿Se saben el mito de por qué Atenas lleva su nombre? Creo que fue un concurso con Poseidón. Sí. Y algo tuvo que ver un caballo y una fuente, pero no recuerdo. Ujú. Bueno, Poseidón es el dios Mar. del mar, también es el dios de los terremotos y el dios de los caballos. El primer caballo sale de la espuma del mar. Entonces llega Poseidón. ¿Y saben de lo que es Atenea, la diosa de La estrategia. la estrategia? La guerra civilizada. Porque tenemos otro dios, Ares, que es su medio hermano, que es la guerra violenta. ¿Quién más? Sabiduría y justicia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un día llegan a Atenea, Poseidón, no, yo voy a ser el patrono de esta ciudad. No, yo voy a ser la patrona de esta ciudad. Ok, hagamos un concurso, pongamos a la gente a decidir. Poseidón, ¿qué trae? Regalos. ¿Y qué hace? Les da el caballo y se supone que en la Acrópolis, que es pues lo que tenemos de la Atenas antigua, hay un templo y se supone que en ese templo hay un hueco y todavía se puede ver. Si algún día tienen la oportunidad de ir a la Acrópolis, se puede ver. Y se dice que ese hueco lo hizo Poseidón con su tridente y era para darle agua a la gente. Pero ¿qué es lo que pasa? Poseidón es el dios del mar, más no de los ríos. Entonces, ¿uno qué hace con agua salada? Uno no se puede bañar, no puede regar las plantas, no lo puede tomar. Un calito. Dicen que hacer gárgaras con agua salada es bueno, pero no tragársela. En fin. ¿Y qué hace Atenea? No me le hagan caso a los caballeros zodiacos. No, Atenea. Entonces, ¿Atenea qué hace? Llega y les da un olivo. Y el olivo que da, obviamente, el fruto que se puede comer. Se puede hacer aceite. Con ese aceite que se puede hacer, se puede purificar la piel. Se puede dar masajes. Se puede utilizar como ungüento. Se puede utilizar para cocinar. Y se puede utilizar para que haga combustible en las noches para prender una antorcha. Entonces, obviamente, los atenienses escogen a Atenea como su diosa. Y en el Partenón, que es pues uno de los templos de Atenea, había una estatua gigantesca de ella, y en la mitad de la Acrópolis había también una estatua que dicen que se veía desde el centro de comercio de Atenas, que era el puerto. Se dice que la gente, cuando llegaba al pueblo en los barcos, podía ver a lo lejos la estatua de Atenea. Ese era como el faro, hagan de cuenta, un faro de Alejandría o un coloso de Rodas. Entonces, vámonos para Esparta. No, pero pues espérate que antes de eso, Ok. mira que me llamó muchísimo la atención que tú dices, bueno, que no se determinaba la mujer en Grecia, Ujú. pero la diosa era mujer. Sí. Y si nos damos cuenta también en la filosofía, la maestra de Sócrates fue una mujer. O sea, el culto a la mujer en Grecia era muy representativo, tanto así que fueron capaces de poner como diosa a Atenea, que eran las dos cosas, la de la fuerza y la de la palabra o la del conocimiento. Entonces miremos que cómo esas dos combinaciones nos permiten entender varias cosas. Por ejemplo, en un diálogo que yo siempre recomiendo mucho, que es el diálogo de Loquete, se habla por primera vez de la maestra de Sócrates, que se llama Diotima. Y Diotima le enseña algo muy interesante a Sócrates con respecto al amor. Y es que, por ejemplo, el amor, según lo que enseña ella, es de la palabra demonio, o lo que más adelante uno asume como esos bichos con cuernos y que son malos. Pero no necesariamente, porque el daemon puede ser un espíritu y no necesariamente un demonio.
eso es muy importante. La emo no es necesariamente un demonio, o sea, lo que pasa después, sino es un ser que puede estar tanto en el plano espiritual como en el plano material. Se dice que el amor es un emo, no es un dios, no es el dios del amor, porque si tuviera amor, pues no sería Dios y no lo buscaría. Si yo tengo amor, ¿para qué lo busco? Entonces lo que estamos mirando es que esa mediación de la mujer dentro de la cultura griega es muy importante, como si nos estuviera enseñando el mundo griego, que pese a que sí, la democracia no tenía en cuenta a las mujeres, nada de eso, la mujer puede ser esa persona que puede mezclar la fuerza, la sabiduría y el conocimiento. Pero por eso me quiero ir a Esparta, porque la mujer espartana es muy diferente a la mujer ateniense. ¿Cómo es la mujer espartana? Por ejemplo, ¿Tú eres más espartana o ateniense? creo que un poquito de las dos, Ok. cuando me conviene. O sea, me he caído de un caballo, soy espartana, enseguida vuelvo y me monto. Soy ateniense, me gusta la filosofía, me gusta bordar, me gusta colorear, me gusta leer. Y no me gusta salir mucho, entonces a las mujeres atenienses no las dejaban salir de las casas. Entonces, en Esparta, ¿qué es lo que pasa con la mujer? Bueno, sabemos que los espartanos querían al guerrero perfecto. Si un niño salía deforme, salía feo o se veía que era débil al momento de nacer, se mataba a un bebé recién nacido. Entonces, ellos querían desde la edad de los 7 años poner a esos niños a educarlos para ser el guerrero. Hasta la edad de los 30 años tenían que hacer el servicio militar y después de eso, hasta que no lo hacían, no los consideraban ciudadanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la mujer espartana? Obviamente también se los educaba a los niños, pero también había mucho pues educación física, obviamente. Y hasta cierta edad a las mujeres también se les ponía a entrenar desnudas y desnudos junto a los hombres. ¿Ustedes creen que en Atenas hubieran hecho eso? Y por ejemplo, ¿cómo era el rito de matrimonio de una mujer espartana? Le cortaban el pelo para que pareciera un hombre, le ponían un traje de hombre, una tauga de hombre. El marido se la tenía que raptar por la noche. Raptar, obviamente todos sabían que no se la estaba raptando. Los papás decían, sí, no hay problema, pero hágale porque es la tradición de nosotros. Y se la llevaba en un carruaje. Eso parece lo un máximo. trono de los Dothrakis. Muy Zeus. Muy Zeus, muy Hades. Y entonces la mujer espartana era una mujer fuerte. ¿Qué le decían las mamás a los hombres espartanos, a los hijos? ¿Regresa victorioso o regresa sobre tu escudo? O sea, muérete en batalla o vuelve victorioso, porque volver con vida de una batalla perdida era la pena y la desgracia más grande para un espartano. Llama la atención, por ejemplo, que Grecia siempre se consideró Grecia un pueblo muy pacífico, ¿no? Ujú. No tenía deseos de expansión, quería organizarse siempre hacia adentro. Tenía también grandes problemas, por ejemplo, para tener un territorio más de lo que tuvieron, porque tenían casi todo dentro del mismo lugar griego. Ujú. ¿Cómo eso afectó de pronto al desarrollo histórico de Grecia? Esa falta de necesidad de expandirse, diferente a los romanos que sí querían expandirse por todo lado. Pues se vivían peleando entre ellos, la verdad. O sea, no peleaban por fuera, pero peleaban por dentro. ¿verdad? Peleaban por dentro. Pero hasta que llega Alejandro Magno de Macedonia y dice, voy a unir todo esto, yo voy a ser el que va a conquistar el mundo, porque así me lo dijeron varios oráculos, y entonces yo voy a unir a Grecia y voy a seguir expandiendo esto. Llegó a Egipto, llegó a Mesopotamia, y a la edad de 20, 21 años tenía el imperio más grande que se había concebido en la historia. O sea, no nada que preocuparse, apenas estamos terminando algunos las maestrías, las carreras. Él conquistó la mitad de Europa y Asia a los 20 y pico. Tranquilos. Vamos bien, ¿no? Vamos bien, Estamos menos. estamos bien melos. Estamos melos. De hecho, puso a un país No me acuerdo. Hay varios mitos sobre Alejandro. A mí me llama la atención uno en especial. El primero es que supuestamente el rey Filipo de Macedonia dice, bueno, usted quiere ser alguien en la vida, como a los 7 años, y lo botó a unos leones con unos cuchillos. Entonces, si salen los leones, va a ser rey. Si no sirve para nada, entonces se puede quedar ahí. Y lo hizo. Ese es uno de los mitos que se quieren encargar. Otro mito es que cuando fue a Egipto, aunque así él podía conquistar el mundo, fue un templo a pedirle pues, que era, bueno, ¿puedo o no puedo? Y pues, obviamente
Pues, lo más interesante es que se descubrió que por detrás de donde se hacía la petición había una cavernita donde se metía un sacerdote o cualquier persona y hablaba y le decía sí o sí no. Pero ¿sabe qué mito es verdad sobre Alejandro? De cómo logró domesticar a su caballo. ¿Y cómo lo desestimó? ¿Qué significa el nombre del caballo Alejandro? Cabeza de buey. Que sé, güey. Se dice que el caballo era indomable, todo el mundo estaba todo el pueblo reunido en un rodeo, en una plaza, inclusive el rey, y miraban el caballo y nadie podía con el caballo, todo el mundo se caía el caballo, de todo. Y Alejandro llegó, le habló, lo montó y dice, él que le da miedo, su sombra. Entonces logró que de una manera el caballo no mirara su sombra. Y así fue como Alejandro domesticó su caballo. Me acuerdo yo de una que es el episodio del nudo gordiano, que le dijeron que para ser un buen estratega tenía que desamarrar el nudo gordiano, que era un nudo que entre uno más le buscara dónde desamarrarlo, más se apretaba. Y quiso don Alejandro Magno, sacó su espada y lo cortó. Y le dijo, ahí está separado el nudo. ¿Y qué ciudad se llama como Alejandro? Alejandría, donde se supone que estaba pues el faro Alejandría y la biblioteca. ¿Y uno cómo se forma para ser Alejandro? Bueno, entonces, sí, uno cómo hace, porque yo tengo 32 años y no he hecho ni siquiera Primero una... ser hijo de un rey. Ya. Bueno, ahí perdimos. Primero, bueno, ya perdimos Ya varios. perdimos varios. Y según Plutarco, de una diosa. De una diosa. ¿Alguien tiene algún linaje? Por ejemplo, un amigo mío que es griego dice que todos los griegos descienden de un dios, dependiendo de qué parte de Grecia usted desciende de un dios. Él, no me acuerdo dónde era, pero él descendía de Ares. Por la parte de su familia era de Grecia. Él era descendiente de Ares, supuestamente. ¿Y era un guerrero? No, O sea, fue un mal descendiente. un mal descendiente. Entonces, la formación de los griegos es muy importante porque, por ejemplo, uno siempre decía que el pedagogo era el que enseñaba. Realmente no, ese pedagogo era el esclavo que tenía que llevar a usted al colegio. Entonces, por ejemplo, usted que viene a la universidad, si tuviera realmente pedagogo, sería la persona que le jala las orejas y los pone en la universidad. Tiene la palabra pedagogo. La paideia como tal fue el lugar en donde se empezó a construir toda la identidad y la formación cultural del mundo griego, donde todo el mundo tiene la oportunidad sí de aprender, bueno, obviamente si pertenecía a cierto tipo de clase social, pero lo más interesante era que dentro de la paideia la figura del maestro era muy representativa, porque el maestro decía y el estudiante obedecía. El maestro de Alejandro Magno fue nada más y nada menos que Aristóteles. Entonces, él tenía clases especializadas con Aristóteles, pues imagínense usted tener clase con Aristóteles, qué interesante sería eso. Pero igual él lo colocaban frente a los demás, o sea, lo colocaban a que aprendiera con todos a Alejandro Magno. Él, la clase que más le gustaba, adivinen cuál era. No, metafísica. Alejandro amaba la metafísica. Para Alejandro Magno, es la metafísica la ciencia que le permite hacer todo. Tanto así que cuando Aristóteles escribe la metafísica, Alejandro se molesta muchísimo. Dice, maestro, pero ¿cómo así? ¿Por qué le van a estos paganos el conocimiento que usted le dio a mí por ser rey? Él le dice, sí y no, porque muy pocos me entenderán. Pero ¿sabe que Aristóteles no era el más sensato de los maestros? No, pero no dañemos a Aristóteles. Pero si tenemos... Hola Aristóteles, no, yo sé por qué, yo sé a dónde va a llegar, yo sé a dónde va a llegar. Unas frases de Aristóteles que dañarían de pronto su conocimiento, pero no la dañan. Bueno, A ver, lánzate una una. frase de Aristóteles. bueno, yo digo que antes que el científico estaba el filósofo, porque los dos tienen tiempo mucho y entonces empiezan a divagar y a investigar y dicen, bueno, yo concluyo tal cosa. Y Aristóteles decía que los loros se vuelven insensatos después de tomar vino. O sea, ¿el tipo lo comprobó porque le dio bastante vino a un loro o fue porque se le ocurrió o le preguntó a alguien que por qué el loro estaba hablando así? Bueno, dentro del mundo griego, varias personas dijeron algunas cosas como pifiadas, o sea, que se salen del contexto. ¿Tienes otra? De Aristóteles él decía que, no me acuerdo, era de un animal, creo que es el perro de la India, que era el resultado entre una tigresa y un perro normal.
salía con varias así. Pero más que eso, lo que nos está mostrando este mundo griego, que para nosotros es ya muy interesante por las películas de 300, por la famosa Odisea, por la Ilíada, cosas que veremos más adelante, es mirar cómo toda nuestra cultura se impregnó de esta esencia. Palabras griegas que ustedes conozcan del español, por ejemplo. ¿Y qué significa la armonía? Pero es en español, está. Bueno, otra palabra que conozcan que sea del español. Hipódromo. ¿Y qué significa? Hipos es caballo y dromo es correr. Entonces, donde corren los caballos. Es muy probable que uno de sus nombres sea griego. Vamos a hacer esa prueba. ¿Cuál es su nombre? Alejandro. Ah, claro. El mío también es griego, ¿Cuál es? ¿Cómo es? Nicole, porque viene de la diosa de la victoria, Nike. Nike. O sea que no se debe decir Nike, sino Nike. Nike. Ah, como esa marca. Mi nombre también, Alejandro. O sea, Alex Andrews. ¿Qué significa? El que protege a los hombres. Tiene una palabra muy interesante para ustedes. Problema. ¿Qué es un problema? La palabra problema viene del término pro y el verbo problema obviamente es lanzar. El problema es lo que se saca adelante. Si nos ponemos a estudiar detenidamente las palabras, tal vez hay una sabiduría dentro de ellas que nos permitiría de pronto mejorar nuestra cultura y por qué no nuestra forma de vivir. Entonces, no sé, el día de hoy creo que se nos acabó el tiempo lastimosamente, Nicole, para seguir hablando de Grecia. Tal vez tendremos otra sesión especial, pero si ustedes quieren seguir complementando esto, les invitamos a leer el libro Historia de la Cultura. ¿Sí lo tienes ahí? Esta historia de la cultura para que ustedes lo vean, pero muéstralo porque no se ve el título. Aquí está el título. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Historia de la cultura. Y ahí tendrán más elementos del mundo griego y pues obviamente mayor conocimiento. También les recomiendo un libro, los que sepan inglés, y si se consigue en español, se llama Una pequeña historia del mundo, del historiador alemán E.G. Gombrich, A Little History of the World, y él explica las cosas de una manera muy breve, pero de la misma manera se profundiza y es una narración muy familiar, no utiliza un lenguaje que uno no entienda, y si no lo entiende, él explica. Listo, y para terminar, ¿qué aprendieron de Grecia? Que su espíritu se basaba en la belleza. ¿Qué otra cosa aprendieron? Unión, fuerza y mente, fuerza e inteligencia, sí. ¿Y qué otra cosa? Tercera. Que No eran tan musculosos, no eran tan aquiles. Que tenemos mucho que aprender de los griegos, porque así como buscaban la belleza y la sabiduría, también buscaban la fuerza corporal, Parece que el mundo griego nos enseñó la formación integral, cuerpo, alma, mente y espíritu. Y de pronto en este mundo también de comodidades, también de posibilidades, por ejemplo, no es necesario traer un caballo para llegar hasta acá, llegamos en diferentes bus, Transmilenio, etc. Pero se dice que los tiempos difíciles crean hombres fuertes y que los hombres fuertes crean tiempos muy buenos y que los tiempos buenos y prósperos crean hombres que débiles o perezosos y los hombres débiles o perezosos crean los problemas. O sea, tiempos difíciles. Tiempos O sea, estamos creando tiempos difíciles para que lleguen hombres fuertes. Ah, bueno, estamos haciendo las cosas bien. Bueno, esto fue una experiencia en realidad virtual de Uso Humanitas. Muchas gracias por asistir el día de hoy. ¿Y algo que decir, Nicole? Muchas gracias por acompañarnos, espero les haya gustado, que si sabían ya un poquito, esto les haya expandido un poquito el conocimiento y si no, que hayan aprendido muchas cosas hoy. Gracias. Gracias.